Es hora de ponernos al día con nuestros derechos. Por la vivienda digna, la recuperación justa y la justicia social, les damos la bienvenida a su programa Tus Derechos al Día. Este espacio radial es creado por Ayuda Legal Puerto Rico y está dedicado a compartir noticias, educación y herramientas para que conozcas y defiendas tus derechos. Por el Puerto Rico justo que queremos y merecemos. Sintoniza y quédate con nosotras. Compañeras y compañeros, regresamos una vez más acá a Tus Derechos al Día, un espacio radial auspiciado por Ayuda Legal Puerto Rico, con la idea de que conozcas, defiendas tus derechos, pero también de que transformemos política pública. Yo soy la licenciada Ariadna Michelle Godró, directora y fundadora de Ayuda Legal Puerto Rico, y estoy aquí. Hola, buenas tardes, con Verónica González. Esperaba la presentación, esperaba el nombre. La voy a dar. Estoy aquí con la súper extraordinaria licenciada Verónica González, abogada comunitaria de Ayuda Legal Puerto Rico, que hoy está de rosita. Estoy de rosita, me gané eso por burlarme, sí. Sí, exacto, y es todo un eventazo que tú estés de rosita. Pero Verónica, razones sobran para celebrar. Esta semana pasamos, se logró aprobar el proyecto de ley que hemos estado, ¿verdad? Que ha sido como un vía crucis aprobar aquí, ¿verdad? Que se mueva algo de política pública en este país. Mover política pública, entender ese proceso legislativo, entender qué es lo que hace que los legisladores reaccionen a un proceso, ¿no? ¿Verdad? Porque tiene que ver con un montón de cosas además del proyecto mismo. Pero bueno. Así que esperemos que cuando esto salga ya la semana que viene, estemos trabajando ya el jueves, cuando salga este programa de Tus Derechos al Día, ya estemos celebrando que el proyecto llegó a Fortaleza. Ahora mismo está en trámite de calendario, ¿verdad? Y el proyecto es un proyecto que reconoce la violencia económica como una forma de violencia doméstica. Es una enmienda a la Ley 54 que se hizo después de muchos meses de trabajo con compañeras, con organizaciones, con entidades expertas en el tema de violencia doméstica. Así que estamos contentas. Se aprobó, tomó un montón, tomó 2 informes positivos, tomó el consentimiento de todas las agencias, nadie se opuso. Así que eso es una buena noticia y está sobre el tintero, Verónica. Y esperemos que entonces el gobernador la convierta en ley. Esto no debería ser un proyecto antipático, realmente lo único que está haciendo es darle más herramientas a los tribunales para dar un remedio. ¿Estás optimista? Yo a mí no sabes que me gusta esa palabra. Sí, estás optimista, estás esperanzada con el proceso, ¿no? Menos. Pero me parece que tiene buenas posibilidades precisamente porque me parece, o sea, no hubo oposición de ninguno de las agencias, no hubo gran oposición de los legisladores. Así que esperaríamos que el gobernador también reaccione favorablemente. Y otra buena noticia, ¿verdad?, que también tenemos que decir en temas de política pública, es que estamos viendo finalmente movimiento con el proyecto de la Cámara 22, que es un proyecto para habilitar una ley de vivienda justa local en Puerto Rico. Es un proyecto que reconocería distintas formas de discrimen en la vivienda, incluyendo discrimen por fuente de ingreso, que lo hemos hablado aquí vez tras vez, y que tiene que ver, por ejemplo, con que esos vouchers de R3 no se muevan a la velocidad que se debería mover. Yo no sé cómo se ve aspectado ese proyecto en estos momentos. Es un proyecto firmado por los presidentes de mayoría en la Cámara, por Johnny Méndez y por Tatito. Así que algo diría, ¿verdad?, que podría tener posibilidad de llegar un poquito más allá a una discusión, pero es importante, de todas maneras, que estar pendiente, que se lleva a discusión y estar pendiente, claro que sí. Verónica, esta semana, ¿qué más está pasando esta semana? Esta semana tenemos a nuestro taller para estudiantes esta semana, es nuestro tercer taller para estudiantes de Derecho, que ha sido bien recibido por estudiantes de las 3 escuelas de Derecho del país. Nuestra idea aquí es un poco discutir temas que no vemos en el salón de clase, de cómo el derecho es puede ser distinto, como otras formas de practicar el derecho. Que nosotras, y lo hemos dicho antes, ¿verdad? Nosotras, muchas de las razones por las que hacemos este trabajo fueron nuestras experiencias como estudiantes de Derecho, y esperamos que este espacio del taller de acción y formación para estudiantes sea también una inspiración para estudiantes. Y ese taller, el taller de formación y acción, reúne estudiantes de las 3 escuelas de Derecho, así que se hace un proceso de convocatoria. Los estudiantes pues responden a preguntas importantes como ¿qué tú crees del acceso a la justicia? ¿Cómo ves el tema de apoderamiento legal? Y la idea es también hablar del pase de batón, Verónica. Nosotras somos el producto del pase de batón de abogadas y abogados comunitarios que estuvieron haciendo por muchos años trabajo de derechos civiles, trabajo que tenían que ver con abogacía de movimientos, de defender luchas importantes de derechos humanos en Puerto Rico. Y somos parte de una tradición y tenemos que pasar ese batón. No nos toca todavía pasar el batón. Yo me retiro en 3 años, tú lo sabes. Verónica se retira en 3 años, exacto. ¿Tú te retiras en 3 años? ¿Para dónde tú vas? No sé para dónde ni cómo, pero va a pasar. Ahí sí estoy optimista. Ok, y la jornada de 4 días que estamos tratando en ayuda legal es como un aperitivo para ver cómo se siente. Sí.
Pues todavía nos toca el pase de batón, pero la realidad es que nos llena de alegría ese taller de formación y acción. Tenemos estudiantes de Ponce, de la Inter, tenemos estudiantes también de la UPI, y el espacio también nos sirve, ¿verdad?, para identificar futuros abogados y abogadas, ¿verdad?, que puedan ubicarse en espacios de taller que tengan que ver con justicia social, que tengan que ver con defensa de derechos. Ya en esta ocasión está cerrado, la sede va a ser la Fundación Luis Muñoz Marín. Le damos un fuerte abrazo al compañero licenciado Manolo Núñez Negrón, también escritor, director ejecutivo de la Fundación, que nos va a estar recibiendo allí, como siempre, ¿verdad?, con los brazos abiertos en ese espacio. Pero vamos a hablar entonces de estorbos públicos. Sabemos que es un tema que ha estado sonando en estas últimas semanas en gran medida, ¿verdad?, gracias al trabajo del Centro de Periodismo Investigativo, con quien nosotras colaboramos, somos fans, les queremos, trabajamos, creemos en el trabajo del Centro de Periodismo Investigativo. Y para hablar de estorbos públicos, para hablar de esta línea, tenemos aquí a la compañera Wilma Maldonado, quien es la directora editorial de la organización. Saludos cordiales, Wilma. Saludos a todos y a la audiencia. Wilma, qué bueno que es tenerte aquí, qué bueno tenerte en este espacio. Excusamos a la compañera Damaris Suárez, que sabemos que tuvo un percance familiar, pero contenta de tenerte. Wilma, el CPI ha estado trabajando distintas notas, siguiendo de la pista al tema de la privatización de los procesos que tienen que ver con estorbos públicos. Y Verónica, nosotras cuando trabajamos con vivienda vemos el tema de las propiedades en desuso. Así que el tema de estorbos públicos está presente. Ha sido una pieza importante para la discusión sobre la recuperación, ¿no? La gente necesita casa, tenemos espacios que están abandonados, ¿cómo podemos llegar de punto A a punto B? Pero dicen por ahí que el diablo está en los detalles. Gente sin casa y casa sin gente, ¿verdad? Y entonces, Wilma, ¿qué es lo que está cubriendo el CPI y por qué estorbos públicos? Nosotros empezamos una investigación sobre los estorbos o los procesos que para la declaración de estorbos públicos y de expropiación que hacen los municipios, y esto a partir de unas enmiendas o de la creación del código, de la aprobación del código municipal que permitió unos agentes, que el municipio designara agentes a realizar esas funciones. Y empezamos a mirar los expedientes judiciales y llegamos a mirar 171 expedientes judiciales de los casos de expropiación que estaban llevando estas compañías. Esencialmente son dos las que operan más o menos de la misma forma. Una es una compañía, otra es que se llama Universal Properties Realty, y la otra que es un bufete de abogados en Caguas, que es Francis y Gates. Entonces estas compañías se han dedicado, ¿no?, después de que se hace un inventario de las viviendas a expropiar, a buscar compradores para esas residencias, y el municipio entonces va a expropiar a favor de un tercero, ¿no?, a favor de una persona o una entidad privada. Y lo que nos dimos cuenta es que los procesos como se estaban haciendo tenía el resultado de que estaba dejando sin compensación, sin una justa compensación a los dueños registrales de esas propiedades. En el 79% de los casos que vimos radicados no se dejó compensación para nadie. Así que se le quitaba la propiedad sin tener absolutamente ninguna indemnización por eso. Y por otra parte, aquellas que sí se expropiaron, el 84.5%, tampoco recibieron ningún tipo de compensación. Una de las razones por las que eso ocurre es porque se dan unas tasaciones muy bajitas, y como ustedes saben, una vez se va a expropiar, se les resta las deudas que tenga contributiva esas propiedades, pero además se le impuso en este tipo de casos unas deudas por el manejo de esas expropiaciones, y usualmente eso vale $20,000. Perdona que te interrumpa, ¿de cuánto eran esas tasaciones más o menos? Mira, hay tasaciones, nosotros hemos visto, usualmente las tasaciones, casi el 40% eran menos de $20,000. Pero encontramos casos en tasaciones que antes de hacerle cualquier descuento por contribuciones o por deudas con el administrador, empezaban en negativo. O sea, casas que desde que se tasó, dice esta casa vale menos de $17,000, negativo $19,000. Y esas cosas ocurren cuando nos empezamos a mirar y a indagar sobre esos procesos, que se estaba diciendo que el método de valoración que utilizan es uno de costos, y que
en esos casos se recomendaba la demolición de las propiedades por ser más costo efectivo que repararla. Sin embargo, eso no es una recomendación, se le impone automáticamente al dueño registral que pague por una demolición que cuando vimos no se están haciendo. O sea, el municipio no incurrió en esos gastos, pero sí se lo estás atribuyendo al valor de la propiedad con el efecto de que no vas a consignar nada para la persona que dueña registral de esa propiedad. Y me parece importante, ¿verdad? Y quizás dividirlo por cantitos, Wilma, también bien efectivo para la gente que nos escucha, y de momento a veces esto se puede simplificar en que es un chanchullo más, pero es un chanchullo bien importante, porque por lo que tú dices tiene varias consecuencias, ¿verdad? Por un lado, el hecho, Verónica, como hemos visto en comunidades como Vietnam, como hemos visto en otros espacios, los estorbos públicos como un arma contra la gente que vive, la declaración de estorbos públicos como un arma contra las comunidades, ¿verdad? Contra el derecho a permanecer. Y es que los estorbos públicos no están hechos para llegar ni fondos a los municipios, ni son un negocio para las compañías privadas. Los estorbos públicos, la declaración de estorbos públicos existe precisamente para que estas propiedades que son ruinas, que son una amenaza para la salud pública, que son una amenaza porque la estructura está en malas condiciones, que usualmente suponen ser no habitados, pero sabemos que han habido declaraciones de estorbos públicos porque se permite porque no haya luz y agua en la propiedad. Así que es una figura que se supone que sea una medida quizás hasta salubrista, hasta de convivencia social, de manejo del municipio, y de repente se le quita a alguien la casa, porque lo que estamos viendo, y corrígeme, es que ni siquiera se siguió el proceso de declaración de estorbos públicos, no se notifica a la gente hasta que van al tribunal. Hay unos problemas evidentes de notificación, que obviamente las empresas una vez van al tribunal lo niegan, pero es evidente cuando tú ni siquiera puedes notificar correctamente a un banco, que tú sabes la dirección, cuando tú no sabes, no has notificado correctamente al Departamento de la Vivienda de Puerto Rico, pues uno tiene que creer cuando el ciudadano promedio dice, es que a mí no me llegó la notificación. Y eso, hay unos problemas de notificación. Incluso, como tú señalas, nos encontramos con residencias en que la gente la vive. La gente la vive y están declarando estorbo público simplemente pues porque no están bonitas, pero la gente las vive y las puede vivir sin que eso que eso represente un problema para su seguridad. Están viviéndolas, simplemente no tienen el dinero para arreglarla. Y hemos encontrado situaciones como esa en la que hay gente que la vive o gente que no la vive, pero está interesada en retenerla y ya han empezado unos procesos de declaraciones de heredero, etcétera, y están en proceso, se lo notifican al tribunal, pero aún así esos procesos continúan. Y yo creo que también aquí la rama judicial tiene una responsabilidad muy grande en todo esto que ha ocurrido, porque al fin y al cabo tienen ellos la facultad de determinar cuál es la justa compensación. Y han permitido, cuando tú miras los expedientes judiciales, hay unos jueces que sí, obviamente que preguntan, indagan, aguantan, vuelve a tasar, le hacen unos requerimientos, pero no es lo que hemos visto en la mayoría de los casos. Y quiero parar ahí, Verónica, y estamos viendo entonces una vez más la privatización de un proceso que tiene que ver con vivienda y que termina quitando a la gente casas, ¿no? Y que aparentemente algunos municipios incluso se desligan por completo. Incluso en Arecibo vimos casos, salió hace algunos años, el barrilote de Arecibo, la gente amaneció con designaciones de estorbos públicos y el propio alcalde dijo que él no sabía por qué eso estaba ahí. Así es, es tan dramático cómo se han desligado que incluso cuando nosotros vamos a pedir a los municipios que nos entreguen copias de los contratos que hacen con el comprador, dicen, eso yo no lo tengo, eso lo tiene la compañía. Unos contratos que quien lo hace es el municipio, porque quien va a adquirir eso es el municipio, y estas compañías lo hacen a nombre del municipio, ni siquiera se registra en la oficina del contralor, ni los municipios tienen copia de esos contratos. Cagua fue el único que luego de que uno insistió pudo entregarnos esos contratos, pero ninguno de los otros municipios han podido hacerlo. Y otro de los hallazgos que refleja la investigación es que, por ejemplo, como señalaba,
pudiese ser esta una oportunidad para cumplir con una necesidad de vivienda, pero veíamos que la mayoría de los adquirentes o de los compradores son compañías, son contratistas que lo que hacen es arreglar la casa, ponerla bonita, pero para venderla otra vez a un precio que no es asequible a la comunidad a la que tú tendrías que servir. Claro, porque esto no es una compra que uno hace con una hipoteca, tiene que llegar con los chavos en la mano, y eso no todo el mundo lo puede hacer. Oye, y algo similar, ¿verdad? Antes de compararlo con lo de los bancos, porque es exactamente lo mismo que está pasando con las subastas de los bancos, y vamos a llegar ahí. Con este tema de los estorbos públicos, yo creo que también hay mucho desconocimiento sobre las enmiendas y la manera en que se ha facilitado el proceso de estorbos públicos, quizás pensando que iba a ser lo más fácil para que una sin fin de lucro, por ejemplo, quizás con las mejores intenciones pudiera adquirir propiedades o grupos comunitarios propiedades, pero realmente el sistema es tan avasallador, es tan rápido, es tan atropellado. Ustedes reportan que estamos hablando de 35 municipios con los procesos privatizados. Es tan avasallador que a la gente, a las entidades comunitarias no les da tiempo. Así que son de nuevo las corporaciones acaparando. Y hay un estudio, un análisis de en cuánto se revende esa propiedad. Mira, todavía estamos trabajando en eso. Sí hemos visto ejemplos. Por ejemplo, vimos una que en Las Piedras no se consignó nada para el dueño registral. Y cuando el municipio lo vende, la venden $25,000, porque obviamente tú vas a ver que casi todos los precios de venta van a coincidir con lo que se le debe a la compañía que maneja. Simplemente es para cubrir el gasto de esas compañías. Se vendió en $25,000, la persona que lo compra a las 8 semanas, que es un ex senador del PNP, que la compra, la vende en $105,000. Obviamente, y una casa que dijeron que estaba en tan malas condiciones que era mejor derrumbarla, demolerla, que arreglar. Es imposible que en 8 semanas tú hayas puesto una casa que estaba en esas condiciones y tan malísimas en una propiedad de $105,000. Y también el reportaje del CPI entra en que pocas de estas casas realmente se terminan demoliendo, ¿verdad? Por eso no se demuelen, le imponen esa penalidad al dueño registral con el único propósito de que la tasación baje, la valorización de esa propiedad sea mínima o ninguna, pero no se derrumban, como el caso de esta propiedad que te estoy diciendo. Wilma, vamos a tomar una breve pausa. Estamos aquí con la compañera Wilma Maldonado, directora editorial del CPI, del Centro de Periodismo Investigativo. Y vamos a una pausa y entonces queremos combinar esto y mezclar esto, ver cómo se está viendo también con el tema de la banca que hemos hablado aquí, de los desahucios privatizados, porque la privatización es un monstruo que termina desplazando, ¿no? Así que regresamos ya mismo aquí en Tus Derechos al Día. ¿No sabes cómo pagar la renta? ¿Estás en amenaza de desahucio? En Ayuda Legal Puerto Rico estamos listas para acompañarte en la defensa de tu derecho al techo. Llama hoy para más información al 787-957-3106. 787-957-3106. Y continuamos acá en Tus Derechos al Día con esta conversación que estábamos con la licenciada Verónica González, que ¿verdad? Es parte aquí de la mesa que apoya, y con la compañera Wilma Maldonado, directora editorial del CPI. Wilma, hablábamos de este esquema de privatización del proceso de los estorbos públicos. Ustedes también, ¿verdad?, han tratado de indagar y para cuando salga este programa, entiendo que se va a publicar una nota de seguimiento del CPI sobre por qué esas tasaciones son tan bajitas, por qué son tan irreales. Y hablemos un poquito también del rol del tribunal, ¿verdad? Porque el tribunal, claro que sí que tiene una responsabilidad compartida. Sí, nosotros vamos a estar publicando hoy otra historia de seguimiento, ¿no? Donde indagamos sobre cómo se hacen esas tasaciones y otros aspectos también de las compañías, sus relaciones más allá de lo que se dice en papeles, ¿no? Quienes están detrás de esas empresas. También vamos a hablar un poco en esa historia, así que búsquela en Centro Periodismo Investigativo, en la página del centroperiodismoinvestigativo.com. Pero lo que sucede, o por lo menos la explicación que ellos dan las compañías, es que ellos utilizan una metodología de valorización llamada
metodología de costos, en la que el tasador determina que reparar esa vivienda sería mucho más costosa que demolerla. Y entonces le imponen, digamos, ellos señalan que no es una imposición, ¿verdad? Las compañías, la explicación que nos dan es que esto no es una imposición, que esto es una recomendación. Sin embargo, no hay tal recomendación porque se le está imponiendo ese costo al dueño registrado, o sea, se les rebaja automáticamente, claro. Así que no es voluntario, se le está imponiendo. Y eso tiene ese efecto. Ellos lo que señalan es que no pueden utilizar los métodos de comparación, que serían los que usualmente se utilizan, porque estos al ser un estorbo público, tiene un gravamen y no puede ser utilizado de ninguna otra forma, y que eso les impide hacer otra valoración. Nosotros vamos a indagar un poco más de eso. A mí yo te escucho y estoy uno trata de, ¿verdad?, de compaginar eso con lo que dice la ley. Yo no lo entiendo, porque primero que la ley es bien clara que dice la expropiación es la última alternativa, ¿verdad? Igual que la demolición. Si la propiedad se puede arreglar, se debe arreglar. Y si la persona que es dueña de esa propiedad no puede costear eso, el municipio la puede asumir y se la cobra de vuelta. Se tienen otros mecanismos, ¿verdad?, para recuperar esa inversión más allá de la expropiación. De hecho, ya ha llegado a ese punto, antes que continúes, la ley le da la oportunidad a la persona que vive la casa a que la repare, a que la pueda sanear, a que la propiedad de nuevo esté en condiciones, así que se contempla que la propiedad va a poder dejar de ser un estorbo público, va a dejar de estar dañada, ¿no? Eso, sin embargo, requiere una notificación, ¿verdad? Claro. Que la persona sepa que esto es un proceso que puede enfrentar una situación que el municipio está contemplando, que ya vimos que no siempre pasa. Así que esa como primera barrera me confunde. Hay una situación, yo estaba escuchando una vista anoche precisamente de expropiación, y lo que decía el abogado, porque el juez en este caso sí tenía reparos con la compensación que se le estaba presentando, entendía que las costos que imponía esta compañía eran excesivos y que incluso el no utilizar unas comparables correctas aun cuando fuera del terreno, porque lo que pasa, el efecto es que al tú decir que van a demoler la residencia, lo único que te van a tasar es el terreno. Claro. Y entonces, al valor de ese terreno les restan, ¿verdad?, los otros gastos que hemos mencionado anteriormente. Entonces ellos señalaban al juez, le decía, juez, que usted, aquí la discreción suya es muy poca, le decía a uno de los abogados, esto está decidido, que si el municipio o el Estado tienen un interés de expropiar, pues usted tiene muy poca discreción ahí. Pero entonces yo me pregunto, ciertamente eso puede ser así, lo que pasa es que aquí no estamos expropiando para el Estado ni para el municipio, es para un tercero que ya tiene un contrato. La expropiación va a ser para una compañía, para una persona y no para el Estado. Y entonces choca, ¿no?, ese gran poder. Yo coincido un poco con esa apreciación, porque la ley de expropiaciones y la jurisprudencia es bien clara que el rol del tribunal es bien limitado. Por ejemplo, el tribunal no puede entrar en una expropiación cualquiera, decir si el proyecto que se va a hacer es una buena idea o no. No va a entrar a decir si es mejor hacerlo por un lado o por otro. Si te deben expropiar la mitad de la finca o la finca completa. El tribunal no hace eso. Pero es su trabajo asegurarse que hay un uso público, es su trabajo, es su obligación verificar que haya una justa compensación. Así que un rol sí tiene. Claro, en nuestro sistema, ¿verdad?, que decimos que el derecho es rogado, la persona tiene que ir allí a defenderse, que no es algo que siempre puede ocurrir. Yo pensaría, paso ahora, yo pensaría que en un proceso en que la expropiación, no la expropiación, el proceso de declaración de estorbo público pueda estar viciado, eso es un problema hacia el uso público. Los tribunales deberían verlo con mucho cuidado. Sí, estoy de acuerdo con eso, y también con los gastos adicionales a la tasación que se están imponiendo, ¿no? Gastos que tienen que ver con el corretaje, por así decir, de estas compañías, que el tribunal sí va a tener en su capacidad poder adjudicar sobre ellos y dirimir si van a poder ser gastos que se puedan descontar, por así decir, de la justa compensación a la que la persona tendría derecho. Así que sí, definitivamente el derecho es rogado en nuestro país, pero en un país también donde la mayoría de la gente va sin representación legal,
hay un problema de sistema que vemos en estos casos y en todos los demás casos donde la gente no tiene la capacidad, no sabe ni siquiera que se puede defender y el proceso se los lleva por el medio, en gran medida, ¿no? Así que sí podríamos decir que hay una responsabilidad, tú tienes razón, el tribunal no se va a poner a ver los planos, que si esto es mejor para hacer un parque, que si esto es mejor para hacer no sé, un dique, pero el tribunal, ¿verdad? Dicen por ahí que los jueces no tienen que creer lo que más nadie habría que creer. Y yo creo que estas valoraciones de estas casas que están en buen estado, que se ven que están en buen estado, que están habitadas por $600, es irrazonable. Así que debe haber algún tipo de rol del tribunal. La pregunta es qué rol le vamos a pedir al tribunal en estos casos. Yo le pregunto, ¿verdad? Ustedes aprovechando, ¿no? Me parece que si el rol, ¿verdad? Como han establecido, no es el de determinar la utilidad que se le va a dar el Estado, pero sí la justa compensación. Sí. Es mínimamente que por lo menos si le van a quitar la casa a alguien, que tenga alguna compensación. Estaba viendo un caso de una señora en Las Piedras, viuda, ella es la única heredera con su hijo, no habían hecho la declaratoria de heredero como pasa en un montón de familias aquí en Puerto Rico, no hay, y mucho menos si no hay disputas. Siguen las cosas ahí. Cuando ella se entera, acude al tribunal, pero ya había una sentencia, su edificio se lo habían tasado en $600, un edificio de 3 pisos en pleno centro urbano. Y yo me pregunto qué va a pasar cuando un montón de gente, porque estoy segura que va a ocurrir, se enteren que ya no son dueños de sus propiedades porque no hubo una notificación adecuada y se van a enterar cuando ya haya una sentencia y gente ocupando sus propiedades. Y vamos a ver también cuál es la responsabilidad compartida del Estado, de los municipios. Nos está traicionando el tiempo, Wilma, pero tenemos el compromiso de, obviamente, seguir invitando al CPI. A nosotras nos interesa mucho, en particular, esta noticia por el proceso de especulación. Esa especulación de quitarle la casa a gente para pasarla a terceros, que va desde decirle a la gente, no puedes construir aquí porque es peligroso, pero sí pueden construir hoteles, te voy a quitar la casa porque no la estás pagando al banco, pero el banco la va a retener para venderlas a través de sus propias compañías que inflan los precios de casas reposeídas. Sí, es muy flexible el asunto de la propiedad, ¿verdad? Sí. Y cómo se defiende claro. ese concepto, ¿no? Y que la propiedad, estamos hablando de una casa, que muchas veces ese es lo único que la gente tiene, el equity en el que han metido toda su vida, ¿no? ¿Verdad? Y desposeerlos, como tú dices, sin siquiera una justa compensación, es devastador. Preguntarnos también con esos 20,000 pesos, ¿quién hace qué en el mercado de vivienda actual, no? Correcto. Hablaba con una amiga y decía, bueno, es que estas compañías se convirtieron en el señor feudal, de momento. Estamos expropiando aquí, quitándole a la gente sus propiedades. Y hay mucho que hablar, Wilma, ¿cómo apoyamos al Centro de Periodismo Investigativo? Bueno, pues pueden apoyarnos leyendo nuestras historias, compartiendo las historias, pero también pueden hacer donativos entrando a nuestra página periodismoinvestigativo.com. Allí usted puede tener las distintas formas que puede donar o que puede comprar artículos muy bonitos que también sirven para mantener nuestra trabajo, no solo de investigar, sino también de formar periodistas. Así que los invito a que cooperen con el periodismoinvestigativo.com. Así que Wilma, pues qué lindo tenerte aquí. Gracias a bien ustedes. agradecida tanto a ti como a Damaris, como a la compañera Carla Minetti y a la gente del CPI. Nosotras vamos a una pausa y continuamos aquí en Tus Derechos al Día. Creemos que la información legal debe ser gratuita y accesible. Por eso, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde, nuestro equipo legal te espera en el chat de apoyo legal en vivo. Entra ahora a www.ayudalegalpr.org. Conéctate ahora desde tu computadora o celular y recuerda, conocer tus derechos es poder. Continuamos acá en Tus Derechos al Día. Después de la entrevista con el CPI nos toca regresar al tema de recuperación justa, que es desde donde mejor nos gusta atender el tema de desastres. Hablando de un proyecto que Ayuda Legal Puerto Rico, gracias al apoyo de la Fundación Flamboyán y el proyecto de Para las Artes, ha estado manejando desde que comenzó este 2023 y para eso la compañera Verónica González y yo vamos a estar entrevistando a nuestra compañera de oficina, Ashley Montesino. Saludos cordiales, Ashley. Saludos, mi nombre es Ashley Montesino, soy abogada comunitaria de Ayuda Legal Puerto Rico y trabajo especialmente en el programa de recuperación justa. Ashley, esta es la segunda vez que tenemos que grabar esta entrevista por distintas razones ajenas a nuestra voluntad, así que te voy a hacer preguntas, te voy a repetir cosas, así que fluye conmigo, pero la idea es que la gente que nos está escuchando conozca un poco de este proyecto y por qué estamos trabajando con sin fines de lucro cuando nosotras
siempre nos hemos dedicado a trabajar más con familias y con comunidades de ingresos limitados, ¿por qué trabajar directamente con organizaciones que trabajan para las artes? Pues esta es una iniciativa que nace, ¿verdad?, de nuestro programa de recuperación justa, ¿verdad?, porque nos dimos cuenta que hay una necesidad de que estas organizaciones sin fines de lucro tengan acceso a asistencia después de los desastres. Y nos dimos cuenta que por muchas razones o no las conocían, o las habían solicitado y se las denegaban, o muchos se desanimaban hasta de solicitar. Y nosotras sabemos de primera mano que las sin fines de lucro tienen un rol especialísimo cuando estamos hablando de la recuperación justa. De hecho, Verónica, cuando nosotras comenzamos el proceso de abogacía en temas de recuperación justa, en específico con los fondos CDBG, fueron las sin fines de lucro las primeras que respondieron al llamado de vamos a meterle mano a estos fondos y vamos a hacer que llegue a los lugares donde tiene que llegar la ayuda. Y desde antes, sabemos de muchas organizaciones que abrieron sus sedes, que utilizaron sus recursos para asegurarse que sus comunidades, ya sean de las personas ¿verdad?, que viven cerca de donde están sus sedes, de las que tienen algún impacto, pero también las comunidades que las componen, ¿no?, artistas, estuvieran seguros, que tuvieran alimentos, que tuvieran acceso a electricidad, como parte de sus esfuerzos sociales, pero también porque son su gente, ¿no? Claro. Y con la gente con la que colaboran, y sabemos que las organizaciones sin fines de lucro, incluyendo aquellas que tienen propósitos culturales y artísticos, fueron una parte importante de esa primera respuesta. De hecho, Verónica, se dice y se reconoce en distintos espacios, incluyendo en el esquema de FEMA, que las organizaciones sin fines de lucro aportan al proceso de mitigación porque trabajan con ese proceso de salud mental, de convivencia. También son centros de acopio, como tú dijiste, pero sin embargo se quedan bien atrás en los procesos de recuperación. Y tenemos actores, ¿verdad?, como la Iglesia Otón y el Font, que de momento pues son como que más rápidos o más ágiles o más que tienen más acceso a cabilderos, mejores contactos y logran el acceso a esta asistencia de FEMA, y las organizaciones de bases culturales que son bibliotecas, museos, grupos de teatreros, la gente de la calle Loíza, la Goico, se quedan literalmente sin nada. ¿Cuáles son los mayores obstáculos que has visto hasta este momento, ¿verdad?, para esas organizaciones, Ashley? Pues los mayores obstáculos, la falta de título en ocasiones, y ¿verdad?, es preocupante que ¿Cómo de título? No tienen pruebas de que son dueños de del edificio, ¿verdad?, o de la estructura que ellos utilizan, o a veces tampoco tienen un contrato de arrendamiento que pueda justificar, ¿verdad?, que ellos son los que tienen que incurrir, ¿verdad?, en reparar esa propiedad. ¿Qué otros obstáculos así también te estás enfrentando? Porque se parecen mucho a los obstáculos que enfrentan las familias y los individuos. Que en muchas ocasiones no tienen seguro, y entonces al no tener seguros, por ejemplo de inundaciones, pues un poquito cuesta arriba, o por decir no le brindan esa asistencia porque ya te ayudé en un desastre anterior, entonces como consecuencia tú tenías que tener un seguro. Y entonces pues ya no puedes acceder a esta ayuda. Y a veces conocer tan siquiera que los fondos están disponibles puede ser un reto. No todo el mundo, ¿verdad?, necesariamente está verificando esos fondos todo el tiempo, no se publican de manera ¿verdad?, fácilmente accesible todas las veces. Así que conocer esa información puede ser un reto para las organizaciones. También las ventanas de tiempo son bien bajas, Verónica, así que la gente tiene días, ¿no?, para solicitar muchas veces esta asistencia, ventanas de 30, 60 días, que lo que buscan ese papeleo. Estamos hablando de organizaciones pequeñas, organizaciones que no necesariamente tienen una estructura operacional suficientemente fuerte o robusta. Incluso nosotras, que somos una organización que sabemos que si viene un desastre, nosotras tenemos que tirarnos a la calle, no importa qué, como lo hemos hecho estos últimos 6 años, sabemos que es un reto operacional, es un reto de dónde sacamos el presupuesto, qué hacemos con las personas empleadas, qué hacemos con las contratistas, cómo mantenemos al equipo que esté seguro, cómo mantenemos la sede de ayuda legal Puerto Rico que se pueda utilizar. Y de momento a estas organizaciones pequeñas les pasa esto y es como, pues, es como si dieran en el proceso de recuperación, pero tienen muy poca protección a cambio. Y eso lo queremos cambiar a través de este proyecto. Así que, Ashley, ¿qué hace este proyecto? Bueno, este proyecto da una serie de talleres. Nuestro primer taller fue de FEMA y SBA, que conocemos que es la asistencia, ¿verdad?, que ¿verdad?, mayoritariamente conocemos. Y esta asistencia trata de ser dirigida especialmente a la emergencia. Se supone que es a corto plazo, aunque sabemos que en la mayoría de las ocasiones no llega tan rápido. Luego hablamos de CDBG, y entonces después hablamos un poquito de estas estrategias para el bookkeeping, también hablamos sobre propuestas, y estamos dando un sinnúmero de herramientas para que las organizaciones se sientan en una mejor posición y
e incluso puedan saber qué documentos yo necesito para solicitar de antemano, porque 30 días podría ser un periodo que se escucha largo, pero después de un desastre se va en nada. Claro, 30 días después de María la gente todavía estábamos haciendo filas, yo digo como si fuera otra gente, ¿verdad? Haciendo filas para la gasolina, para agua, para cosas bien básicas, ¿verdad? Así que esa ventana de tiempo después de un desastre es difícil. Así que este proyecto busca, y de nuevo agradecer a la Fundación Flamboyant por darnos la flexibilidad de poder diseñar un proyecto que se parece al trabajo que nosotras en Ayuda Legal Puerto Rico sabemos hacer, con la intención de hacer tres componentes. Primero, que las organizaciones que trabajan en el sector cultural o sin fines de lucro en general, lo abrimos un poquito más, lo estiramos, lo hemos estirado poquito a poco, puedan recibir información y educación legal sobre estos tipos de asistencia. Segundo, que las organizaciones tengan la oportunidad de recibir apoyo legal directo de las abogadas que están en esta mesa, con la idea, ¿verdad?, de que puedan estar en mejor posición ante desastres. A veces es estructurar un poco mejor esa corporación, poder llegar, conocer un poco más de cómo llegar fondos a la corporación, procesos de apelación que tienen que ver con estas asistencias y un tercer componente que tiene que ver con abogacía. ¿Cuáles son esas políticas que tenemos que transformar y que no permiten que la recuperación de estas sin fines de lucro ocurran, Verónica? Y yo creo que el tema de los reembolsos lo llevamos viendo 6 años y todavía está ahí. Siempre ha sido un obstáculo para organizaciones, incluso organizaciones relativamente estables, relativamente grandes, porque la mayoría de las organizaciones no tienen líneas de créditos de 5 millones de dólares. Claro. Y eso es lo que le estaban pidiendo, ¿no? Que tú hagas todo el trabajo y que eventualmente cuando pases todo el proceso el gobierno reembolse. Y eso no es realista para la mayoría de las organizaciones. Y lamentablemente esto es una discusión que siempre tenemos que tener, porque como hemos dicho, ¿verdad? Hemos dicho antes, los huracanes no son parte de la naturaleza, pero inevitablemente se convierten en desastres por los problemas que tenemos de infraestructura, de manejo, y sabemos que estas organizaciones, igualmente que nosotras, ¿verdad?, igualmente que el resto de la población, vamos a tener que estar listos para enfrentarnos a un nuevo desastre. De hecho, y eso me llamó la atención la semana pasada, que estábamos teniendo una conversación en este espacio y tú me decías, yo te decía la temporada de desastres y tú me decías de huracanes. Y es cierto, no todo huracán tendría que ser un desastre, pero en el caso de Puerto Rico parecería que ese es el espacio, ¿no? Incluso escuchaba a alguien decir de un proyecto comunitario, pues por lo menos ya pasaron las primeras 2 semanas de la temporada y estamos todavía en pie, ¿verdad? Ganando. Y estamos venciendo. Pero lo decimos no a modo y nos reímos, pero no, ¿verdad? No pasamos por desapercibido el hecho de que es bien serio ese temor que siente tanto la gente como las mismas organizaciones sin fines de lucro, que al final son la gente que responde ahí, porque cuando íbamos a los campamentos tras los terremotos, eran las sin fines de lucro las que estaban proveyendo servicios médicos, entretenimiento para los niños, apoyo psicoemocional, etcétera, etcétera. Incluso cuando era el gobierno, eran las sin fines de lucro las que iban a buscar a la gente para que se enterara que ese servicio estaba ahí. Y sin fines de lucro, Bonafide, que nosotros, ¿verdad?, en Ayuda Legal Puerto Rico, las que tenemos allí, que estamos acompañando, damos fe, ¿verdad?, del trabajo que hacen. También sabemos que muchas veces se utilizan esquemas de sin fines de lucro para defraudar, y eso hay que decirlo y hay que validarlo, porque la gente rápido escucha sin fines de lucro y desastre, y ese miedo, ¿verdad?, que las sin fines de lucro se llevan el dinero por donde no es. De eso no se trata este programa. Este programa se trata de cómo podemos acompañar a las que sí están haciendo un gran trabajo a que permanezcan, a que se sostengan, a que sigan contribuyendo a la sociedad, ya sea a través de las artes, de la cultura o de un panorama más amplio, porque han llegado hasta organizaciones que trabajan con procesos de parteras, ¿verdad? Sí. Y justo ese sería el llamado, ¿no, Ashley? ¿Cómo pueden unirse a este proyecto? ¿Cómo pueden contactarnos? Bueno, nosotros tenemos, ¿verdad?, nuestras páginas de internet, tenemos también nuestro número, que es el 787-957-3105, pueden llamarnos, pueden reservar, ¿verdad?, su espacio. Si usted es una organización, independientemente, ¿verdad?, de ser cultural o no, tiene su espacio ahí. También puede, ¿verdad?, ver nuestro Facebook y nuestro Instagram. Ahí están siempre la promoción del taller y pueden saber, ¿verdad?, la hora, el lugar, y ahí está su espacio, ¿verdad?, esperando por usted, y sabemos que usted se va a ir en una mejor posición. Y eso es lo que buscamos, que las organizaciones estén preparadas para momentos tan difíciles como este. ¿Y la dirección de la página de nuevo? ayudalegalpr.org. Así, eso nos alegra mucho, porque en ayudalegalpr.org ya hay materiales, ¿verdad?, educativos sobre temas de sin fines de lucro y este tema de los desastres. Así que si usted entra, que by the way, ayudalegalpr.org, abajo está el chat, que usted sabe que usted puede tener información legal
todos los días laborables, todo el día. Y es una abogada de verdad la que le va a contestar, eso no es un robot, pues es una persona del otro lado. Es una abogada de verdad que usted le puede preguntar cómo se llama, invitarle un café. No, eso no. Mandarle un café pero a la oficina, ¿sí? Bueno, si le gusta el servicio que lo mande, pero tampoco que haga muchas preguntas que no tienen que ver. Exacto, vaya directo a su pregunta legal. Eso es lo que Eso es. Eso es importante, ¿verdad, Ashley? Que la gente puede entrar a ayudalegalpr.org y va a encontrar los materiales que necesita. Otra cosa, ¿verdad? La próxima vez que nos reunimos es el 20 de junio a las 3 p.m. en el Colegio de Ingenieros y Agrimensores. Siempre digo un colegio distinto. Y ese día vamos a estar hablando de abogacía y cabildeo. Así que vamos a estar hablando, y es importante para las sin fines de lucro. A veces vemos gente preguntando, esto es abogacía, esto lo puedo hacer, esto es cabildeo, esto lo puedo hacer, ¿qué me permite el IRS? ¿Qué no me permite el IRS? Me puedo meter en problemas si hago esta expresión. Así que ese taller es el 20 de junio a las 3 p.m. Verónica, me hacías una seña que asumo que es porque no tengo mi micrófono y no puedo escuchar. Que ya estamos, ya nos toca una pausa. Ya nos toca una pausa, así que vamos a una pequeña pausa aquí en Tus Derechos al Día y continuamos con Ashley, porque ¿verdad? Nos quedan todavía 2 cositas que decir sobre esta iniciativa. Así que continuamos aquí en Tus Derechos al Día. Una de las preguntas que recibimos con más frecuencia en Ayuda Legal Puerto Rico es el tema del emplazamiento. ¿Qué es un emplazamiento? ¿Qué hacer si te emplazan? Vamos a hablar de eso rapidito. Un emplazamiento es un papel largo de parte del tribunal que lleva tu nombre. El propósito de ese documento, el propósito más importante es dejarte saber y notificarte que alguien te demandó o que existe un caso en el cual tú pudieras tener algún interés. Es bien importante que sepas que en ese documento contiene información importante sobre el nombre del abogado y el tiempo que tú tienes para contestar la demanda, que posiblemente sean 30 días. ¿Cómo tú vas a recibir ese documento en tus manos? Bueno, se supone que te lo entreguen personalmente o te lo dejen frente a ti. No te lo puede entregar el abogado, no te lo puede entregar la parte que te demandó, tiene que ser otra persona. Una vez tú recibas ese emplazamiento, es importante que lo leas, que verifiques qué información contiene para que estés enterado de su contenido y puedas tomar acción. Pero ¿qué pasa si no te encuentran y no te pueden dar el documento en la mano? Te podrían emplazar por edicto. Y el emplazamiento por edicto es por el periódico, mediante la publicación de una notificación en el periódico. Este emplazamiento también es válido. Es importante, una vez tú seas emplazado, es importante que conozcas que una vez tú eres emplazado, comienza el proceso judicial para el cual fuiste emplazado. Ese caso comienza para ti y debes, como ya te dije, tomar acción. ¿Qué debes hacer? Bueno, número 1, contratar abogado si quieres estar representado por abogado, y si quieres representarte por derecho propio, debes orientarte sobre cómo contestar esa demanda correctamente y dentro del término. Ese término, o sea, dentro del tiempo que tienes para contestar la demanda, que te lo dice el emplazamiento, es bien importante, porque si no contestas a tiempo, podría el caso continuar en tu contra sin que tengas posibilidad de defenderte. Para este y otros temas, recuerda que estamos siempre disponibles para ti en nuestra página web www.ayudalegalpr.org, donde también contamos con un chat atendido por abogadas a quienes puedes hacer tus preguntas en horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Recuerda, conocer tus derechos es poder. Y vamos acá para ir cerrando esta edición de Tus Derechos al Día. Estábamos hablando con la compañera Ashley Montesino del Programa de Recuperación Justa de Ayuda Legal Puerto Rico. Ashley, y te preguntaba un poco para que la gente tenga idea, la gente que nos escuche, ¿cuál es el perfil de estas organizaciones? ¿Quiénes son los que han estado llegando? Bueno, tenemos organizaciones de todo tipo. Tenemos organizaciones, ¿verdad?, de teatreros, tenemos organizaciones como de circo, tenemos organizaciones de lactancia. Así que tenemos un perfil bastante amplio de las organizaciones sin fines de lucro, ¿no? Y lo importante es que ellas se sientan en una mejor posición después de estos talleres. Pero hemos visto que algunas están más organizadas que otras. ¿Verdad? Y eso es parte de la riqueza del proceso, ¿verdad? Que vamos juntas así acompañándonos y pudiendo transformar, ¿verdad? Que tengan esa diversidad.
Sí, no, es súper importante y nos alegra que el grupo sea así tan diverso, porque incluso además del taller, el nutrirse con otras organizaciones sin fines de lucro es bien importante y ellos lo han resaltado. Y hablaste un poco ahorita de los talleres que hemos tenido, ¿verdad? Y que esto ha sido un proceso, pero lo importante es que nadie se sienta que se está quedando atrás, todavía hay espacio y esto se está ofreciendo libre de costo en Ayuda Legal Puerto Rico y la idea es que por lo menos continuemos con este espacio el resto del año y un poquito más, y más allá, ¿verdad? Porque hasta el infinito y más allá. Mientras se pueda, digamos. Mientras se pueda. Así que nos da mucha alegría, Ashley, gracias por el espacio. Así que seguimos acá desde Recuperación Justa y prontamente yo espero que podamos empezar a invitar a esas sin fines de lucro que nos hablen también de su proceso y de cuál va a ser su oferta durante el proceso de desastres, cómo se imaginan. Así que gracias por estar con nosotras. Y Vero, nos toca cerrar. Nos toca cerrar. Hoy ha sido bien interesante. Hoy ha sido un día interesante, pero es que está vestida de rosa y yo creo que eso ha sido como un día importante y cumbre en Ayuda Legal Puerto Rico. Pero ha sido, la realidad es que un día bien interesante. Yo creo que el tema de los estorbos públicos es un tema que nos amaquea porque, como decía Daphne Morrison en Quíntuples de Luis Rafael Sánchez, nos sorprende, pero no nos sorprende, ¿verdad? Eso. Uno sabe, claro, la situación de los estorbos públicos es una que por años se ha estado discutiendo como posibilidades, ¿no? Y la necesidad de establecer mecanismos claros, mecanismos concretos que permitan que estos espacios se puedan reutilizar. Sí. Sin embargo, ya la parte que nos sorprende es claro, que las medidas que se establecen, las enmiendas que se han hecho, pues crean problemas que no vislumbrábamos cuando se proponen nuevas alternativas. Y por supuesto el asunto de las expropiaciones que son violentas siempre, independientemente Así que de cuál sea el motivo. eso es un proceso para tener en el radar, Verónica, y sería bueno, ¿verdad?, que en estas próximas semanas vamos a hacer una invitación aquí que todavía no hemos llamado, pero tenemos también a Vuelve a Pie en el radar, que ha estado trabajando del otro lado, ¿no? Cómo se rescatan estos espacios en desuso y se les da utilidad, no solamente comunitaria, sino de vivienda misma para la gente. Así que creo que eso es importante. Vuelve a Pie está sacando varias iniciativas para trabajar con el sin hogarismo, rescatando propiedades que hubiesen estado pasando quizás a manos de especuladores con declaraciones de estorbo público, entre otras. Y de alguna forma lo hicieron sin demoler la estructura. Oye, no tuvieron que demoler qué cosa, ¿no? Así que eso va a estar bien interesante. También dejar saber así a vuelo de pájaro, esta próxima semana tenemos, obviamente el 20 de junio, tenemos esta actividad que acabamos de hablar con la compañera Ashley Montesino, que es el taller de abogacía y cabildeo para sin fines de lucro a las 3 de la tarde en el Colegio de Ingenieros y Agrimensores. Eso nos llena de mucha emoción, 20 de junio. El 27 de junio es un día importante. Ese día Lucas Simar cumple 5 años, así que ese es el cumpleaños de mi bebé. Pero además el 27 de junio a las 6 p.m. Lucas va a estar bien contento con esto porque vamos a tener un taller de 6 a 6 y media que se llama Me quieren sacar por un alquiler a corto plazo y es un taller de 30 minutos por tus derechos que voy a estar esta servidora con el compañero Camilo Guadalupe Torres. Así que tenemos el 20 y el 27, después vamos a estar anunciando otras cosas, pero también decir que Camilo cumple esta semana. Camilo cumple esta semana, cumple el otro niño. El otro niño más de 5. Está atado a mi corazón, ¿verdad? Camándula de mi collar, así que también cumple más de 5, un poquito más de 5. Además tenemos en agenda anunciar el 5º encuentro hacia una recuperación justa, que es nuestro evento principal en todo el año, Verónica, y este año nos cae el 10 y 11 de agosto. Esta vez, como hemos hecho en otros años, el encuentro es un espacio realmente para discutir el estado de la recuperación. No es necesariamente un espacio de educación sobre temas de desastre, como tenemos en otros espacios que hemos anunciado, sino un espacio para encontrarnos, para hablar, discutir dónde estamos, por qué estamos, ¿verdad? Cómo llegamos a donde llegamos y cómo podría ser ese distinto. Y lo hacemos entre nosotros, organizaciones en Puerto Rico, líderes comunitarios, personas que han pasado por este proceso de recuperación, pero también con compañeros y compañeras que han pasado con estas experiencias de desastre en otros lugares de Estados Unidos, en otros lugares del mundo. Y este año nos toca trabajar los temas de abogacía y de movilización y vamos a tener no solamente gente de Estados Unidos, así que estamos empujando un poquito, ¿verdad?, para ver si podemos traer compañeras de Latinoamérica. Este año el encuentro va a ser en la Fundación Luis Muñoz Marín también, 10 y 11 de agosto. Va a ir acompañado de una recepción que prontamente vamos a estar anunciando. Es gratuito, va a haber intérpretes español e inglés, va a haber desayuno y almuerzo. Es como nuestro evento principal, porque nos da la oportunidad no solamente de hablar de lo que ha pasado en estos 5 años de abogacía en temas de desastre, sino de presentar un documento, un informe que Verónica y yo nos retiramos a nuestras cuevas a redactar todos los veranos.
veranos y en este año, ¿verdad?, nos toca redactar una vez más el informe hacia una recuperación justa, que es, y lo digo, ¿verdad?, como es, posiblemente el documento de abogacía en temas de desastres de Puerto Rico más importante, que se traduce al español e inglés, que llega al Congreso, que llega a oficinas y agencias federales y que ha logrado transformar muchas de las políticas públicas con CDBG, pero que es producto del sufrimiento de que mientras todo el mundo está en la playa, nosotros estamos en la playa redactando el informe. Oye, pero podemos predecir el futuro, porque del año pasado, me acuerdo, últimamente lo tengo bien consciente, de que hablábamos del problema de que no había ninguno de los riesgos que se habían identificado en los procesos de mitigación, era el calor, y que no habían fondos de mitigación para manejar el calor, y aquí estamos un año después asándonos. Y recuerdo, ¿verdad?, cuando hablamos de eso en el encuentro anterior, que decíamos, pero el calor como un riesgo principal para la salud, como un tema también de vivienda. Así que lo vamos a estar trayendo, y el informe hacia una recuperación justa de este año va a estar dedicado a lo que queremos ver en esas plataformas programáticas de las elecciones, porque pues ya estamos cada vez más cerca y a la misma vez cada vez más lejos del proceso de recuperación. Dicho eso, yo creo que ahora sí podemos despedir este espacio de Tus Derechos al Día. ¿Tenemos el clearance? Sí. Podemos despedir. Despídelo tú, Verónica. No. Sí, porque si lo vamos a tener que volver a empezar, se nos va el tiempo discutiendo, te toca a ti. 5. Bueno, entonces, gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Mis despedidas son más cortas, así que gracias por acompañarnos en WIAC, o si nos están viendo a través de YouTube o nuestras redes sociales. Nos vemos en una próxima ocasión. Siempre agradecida, gente, así que continúa.